El capítulo anterior de Valle Salvaje dejó una sensación amarga en todos los presentes. La gran fiesta en honor a doña Amanda, que muchos esperaban como un reencuentro de cordialidad y prestigio, se convirtió en un escenario de tensiones y heridas abiertas. Bárbara sufrió de manera particularmente cruel la humillación de don Hernando, quien, lejos de ocultar su desprecio, lo mostró de manera fría y pública, dejando claro que el afecto no tenía lugar en aquella casa cuando los intereses estaban en juego. Leonardo, siempre dividido entre sus sentimientos y las presiones familiares, no pudo hacer nada para suavizar aquel rechazo, mientras Irene, con una serenidad casi desafiante, se dejó llevar por la protección de los marqueses. Adriana, por su parte, sorprendió a Mercedes con la decisión de instalarse en la casa pequeña, en lo que parecía un intento desesperado de encontrar un espacio donde recomponer su vida tras tantas sacudidas. En paralelo, la sombra de Tomás se alargaba sobre Luisa y Mercedes. Ambas se juraron mantenerse vigilantes y proteger su refugio de aquel hombre que parecía moverse con una astucia peligrosa. Y como si todo esto no fuese suficiente, Victoria intensificó su alianza con Úrsula exigiéndole que eliminara a la única testigo de su crimen, una amenaza que ponía en riesgo no solo a la doncella, sino también el delicado equilibrio entre las casas. Con ese telón de fondo, el capítulo del martes 30 de septiembre arranca con la noticia que nadie esperaba. Don Hernando, siempre calculador y dueño del gesto solemne, anuncia con voz firme lo que hasta ese instante había sido solo un rumor: la unión oficial de Irene y Leonardo. El marqués lo proclama delante de los presentes con un aire de triunfo que no busca la aprobación, sino la obediencia. Y la sala, de inmediato, se divide entre la sorpresa, la incredulidad y la indignación silenciosa. José Luis, que conoce como pocos las raíces de aquellas alianzas forzadas, siente un nudo en la garganta. El deber lo obliga a aplaudir, pero en su interior leí la certeza de que aquella unión no es fruto del amor, sino de un pacto que compromete la verdad. Sus ojos buscan a Rafael, que contiene la ira como puede, sabiendo que cada palabra mal colocada podría ponerlo a él y a Adriana en una posición aún más vulnerable. Irene, en cambio, mantiene la frente en alto. Su mirada se cruza con la de Leonardo, y aunque no hay ternura en aquel intercambio, sí existe una complicidad construida en torno a la conveniencia. Ella sabe que este compromiso es su oportunidad para asegurarse un lugar privilegiado dentro de la familia Guzmán, y que, además, representa una forma de alejar a Adriana de todo aquello que le pertenece. Leonardo, más ambiguo, parece debatirse entre el honor de la tradición y un sentimiento de culpa que crece con cada instante. Mientras tanto, doña Amanda observa la escena con la rigidez de quien comprende demasiado bien la magnitud de las decisiones. Sabe que detrás del anuncio no solo hay un compromiso matrimonial, sino una jugada maestra de don Hernando para reforzar su influencia. Y lo confirma cuando, apenas terminan los aplausos forzados, el marqués se acerca al duque José Luis con una propuesta inesperada. Con palabras medidas, le ofrece un pacto de alianza total, una promesa de respaldo mutuo que blindaría el futuro de los Guzmán. El duque, atrapado entre la sorpresa y la necesidad de estabilidad, no puede rechazarlo sin desatar una guerra abierta. Este gesto de Hernando, lejos de ser un capricho, responde a un cálculo preciso: sellar el poder con vínculos que aten de pies y manos al duque, garantizando así que ninguna decisión futura pueda desafiar la supremacía de los marqueses. Y aunque José Luis logra mantener el gesto diplomático, en su interior crece un malestar que lo carcome. Bendecir aquella unión entre Irene y Leonardo significa traicionarse a sí mismo y a los recuerdos que aún guarda de su difunto amigo Fernando, pero la obligación lo empuja a sentir. Justo en ese momento, mientras todos parecen sumidos en la inercia de la celebración, Rafael se aparta con gesto serio. El joven Gálvez sabe que el peligro no ha desaparecido. Aunque la unión de Irene y Leonardo ha sacudido a todos, en el fondo de su corazón la prioridad sigue siendo otra: desenmascarar a Úrsula y hacer justicia por la muerte de Julio. La rabia contenida lo empuja hacia Ana, la doncella que, pese a todo, continúa guardando silencio. Rafael la encuentra en uno de los pasillos, con la mirada baja y las manos temblorosas, y decide iniciar un nuevo tipo de presión. Ya no busca intimidarla con amenazas, sino remover su conciencia. Le habla de Julio, de la nobleza con la que siempre trató a la servidumbre, de la confianza que puso en ella. Le recuerda que el veneno no solo arrebató una vida, sino que dejó en ruinas a una familia entera. Ana tiembla, como si cada palabra fuera una daga que se clava en la culpa que arrastra en silencio.
No lo interrumpe, no lo niega, pero tampoco confiesa. El silencio, cargado de lágrimas contenidas, dice más que 1000 excusas. Rafael lo percibe. Está cerca de quebrar esa coraza, y está dispuesto a no detenerse hasta arrancar la verdad. A lo lejos, Úrsula observa la escena con el rostro desencajado. Ella sabe que si Ana cede, toda la estructura que ha intentado sostener junto a Victoria se derrumbará. Por eso, su mente ya maquina un nuevo plan. No permitirá que la doncella se convierta en la tumba de sus secretos. La tensión se palpa en el aire. El anuncio de los marqueses ha cambiado el tablero político y social del valle, pero son las intrigas íntimas, las culpas y los pactos de silencio los que realmente deciden el destino de cada personaje. Y en ese terreno movedizo, Rafael y Ana protagonizan un duelo silencioso en el que la verdad amenaza con salir a la luz, aunque a un precio demasiado alto. El eco del anuncio de los marqueses aún retumba en los salones de Valle Salvaje cuando la tensión comienza a extenderse como una mancha de aceite. La música que había acompañado la fiesta se convierte en un murmullo apagado, casi irrelevante frente al peso de las miradas cruzadas, las respiraciones entrecortadas y los silencios demasiado prolongados. Nadie parece encontrar palabras adecuadas, porque lo dicho por don Hernando no solo ha sorprendido, sino que ha sacudido las certezas de todos. José Luis, en particular, siente que la sangre le hierve bajo la piel. Aceptar la unión entre Irene y Leonardo significa validar un juego de poder que lo relega al papel de simple testigo. Y aunque en público mantiene la compostura, en privado no puede dejar de pensar en Adriana. La joven, que tanto ha sufrido y que parecía haber encontrado en la casa pequeña un respiro, ahora se ve arrastrada de nuevo al centro de una tormenta que amenaza con devorarla. El mayordomo se pregunta hasta dónde será capaz de resistir y si, de algún modo, su silencio lo convierte en cómplice de las injusticias. Mientras tanto, Leonardo se muestra dividido. Su papel en este compromiso es más complejo de lo que aparenta. Sabe que Irene lo utiliza para reforzar su posición, pero también percibe que el marqués lo ha convertido en un peón en una partida de ajedrez mucho más grande. En su interior late la duda de si realmente desea atarse a una mujer que nunca le ha inspirado amor verdadero. Cada gesto de Irene le recuerda que la alianza es una transacción, no un sentimiento. Y, sin embargo, se deja arrastrar, incapaz de rebelarse contra la maquinaria de la tradición y el honor. Irene, en cambio, se siente más segura que nunca. Para ella, el anuncio no es solo un compromiso, sino una victoria personal frente a Adriana. La joven Gálvez siempre ha vivido bajo la sombra de la comparación, temiendo perder privilegios, viendo en su cuñada una amenaza constante. Ahora, por primera vez, siente que ha recuperado la iniciativa. Su unión con Leonardo le otorga un blindaje social que nadie podrá cuestionar fácilmente. Aunque sabe que el afecto de los demás es esquivo, prefiere aferrarse a la certeza del poder antes que arriesgarse a la vulnerabilidad de los sentimientos. En un rincón apartado, Mercedes observa la escena con el corazón encogido. Ella, que había recibido a Adriana con cariño y había intentado protegerla de las tormentas familiares, percibe que los hilos de la manipulación se estrechan cada vez más. Siente la necesidad de advertirla, de recordarle que no debe confiarse ni siquiera en los momentos de aparente calma. Sin embargo, Adriana, recién instalada en la casa pequeña, se muestra firme en su decisión. Quiere demostrar que puede resistir, que no huirá más. Su determinación es admirable, pero también arriesgada. Cada paso que da parece desafiar a Victoria y a los suyos. El contraste con Luisa es evidente. Ella, que ha cargado durante tanto tiempo con el peso de las apariencias, no puede evitar recordar cómo Tomás se ha instalado en la casa pequeña con una familiaridad inquietante. Sus advertencias a Mercedes no han sido en vano. Sabe que aquel hombre no actúa sin un plan y que cada sonrisa esconde una trampa. Y, sin embargo, los demás parecen subestimar el peligro. Luisa se debate entre la necesidad de proteger a los suyos y el temor a que nadie la escuche hasta que sea demasiado tarde. Mientras los nobles discuten, Rafael sigue aferrado a su propósito. Se acerca de nuevo a Ana, esta vez con un tono menos acusador y más persuasivo. Le habla de su hermano Julio con un respeto casi reverencial, como si quisiera despertar en ella un recuerdo capaz de romper las cadenas de miedo. Le describe el vacío que dejó su muerte, el dolor que atraviesa cada rincón de la familia, y le pregunta si puede vivir en paz sabiendo que guarda un secreto tan oscuro. Ana no responde de inmediato. Sus labios tiemblan, sus ojos se humedecen,
pero sigue atrapada entre la lealtad impuesta por Úrsula y la necesidad de liberarse de una carga insoportable. Ese instante de vacilación no pasa desapercibido. Úrsula, que ha seguido la conversación a distancia, siente que el peligro se vuelve inminente. Sabe que Ana es el eslabón más débil, que bastará una grieta para que toda la verdad se derrumbe sobre ellas. La criada comienza a maquinar un plan desesperado. Apartar a Ana de Rafael antes de que el joven logre arrancarle una confesión. Y para ello, está dispuesta a recurrir a métodos cada vez más extremos. Don Hernando, por su parte, se reúne a solas con José Luis. El marqués le expone su propuesta con palabras que suenan amables, pero que esconden una imposición férrea. Habla de unidad, de futuro, de alianzas necesarias en tiempos convulsos. Le recuerda que el valle necesita estabilidad y que solo una unión sólida entre las familias garantizará la prosperidad. José Luis escucha, asiente en silencio, pero su interior es un torbellino. Cada frase del marqués lo aprieta contra la pared, y aunque no encuentra escapatoria inmediata, siente que aceptar significa perder lo poco que aún conserva de dignidad. En ese encuentro, la incomodidad alcanza su punto máximo cuando Hernando insinúa que el respaldo del duque será recordado como una muestra de sabiduría, y que rechazarlo equivaldría a ponerse en contra de toda la estructura social del valle. José Luis comprende que no hay margen para la negativa. Debe aparentar conformidad, aunque cada fibra de su ser se rebele. Se despide con una reverencia, pero apenas cruza la puerta deja escapar un suspiro que parece arrancarle el alma. El peso del anuncio repercute también en Bárbara, que revive una y otra vez el desprecio de don Hernando en la fiesta. La joven siente que cada mirada de los marqueses es una condena, una recordatoria de que nunca será suficiente para ellos. Se aferra a Leonardo con la esperanza de encontrar en él un aliado, pero la ambigüedad del joven no hace más que aumentar su inseguridad. Y así, en un rincón solitario, llora en silencio, convencida de que su lugar en el valle es cada vez más incierto. La noche avanza, y con ella los pensamientos se agudizan. Rafael, incapaz de dormir, repasa en su mente las palabras de Ana. No hubo confesión, pero tampoco negación, y en ese vacío, él ve una oportunidad. Decide redoblar sus esfuerzos, no con amenazas, sino con compasión. Cree que la culpa acabará por abrir grietas en el muro de silencio. Y mientras prepara su siguiente movimiento, no deja de preguntarse cuánto tiempo podrá resistir Ana antes de derrumbarse. Úrsula, en cambio, no piensa esperar. Consciente de que el peligro se acerca, comienza a trazar un plan que mezcla astucia y desesperación. Su mente maquina posibles escenarios. Tal vez alejar a Ana de la casa pequeña, tal vez inventar una acusación contra ella, tal vez incluso eliminarla de manera definitiva. Cada opción la arrastra a un abismo más oscuro, pero Úrsula ya no distingue entre la prudencia y la locura. Solo sabe que su supervivencia depende de silenciar a la doncella. En paralelo, Victoria sigue urdiendo sus hilos desde la distancia. Para ella, Irene y Leonardo son piezas útiles en una partida mucho más ambiciosa. Ve en el anuncio de don Hernando la oportunidad de reforzar sus propios planes, pero también percibe el riesgo de que Rafael descubra demasiado. Por eso insiste en que Úrsula cumpla con su parte, presionándola con la frialdad de quien no teme ensuciarse las manos siempre que otros carguen con la culpa. El capítulo se convierte así en un entramado de silencios pesados y decisiones aplazadas. Don Hernando ha dado un golpe de efecto que asegura su influencia, pero también ha abierto heridas difíciles de cerrar. José Luis se encuentra atrapado entre la obligación y la conciencia. Irene y Leonardo sellan un compromiso que ninguno parece desear realmente, pero que ambos aceptan como moneda de poder. Rafael intensifica su lucha por la verdad, mientras Ana se tambalea al borde de la confesión. Y Úrsula, desesperada, se prepara para dar un paso que podría cambiarlo todo. La calma aparente de la noche es engañosa. Bajo cada mirada, bajo cada palabra no pronunciada, leite un conflicto que amenaza con estallar. Y cuando amanezca un nuevo día en Valle Salvaje, nadie podrá fingir que el anuncio de los marqueses fue solo una noticia más. Ha sido un terremoto que lo ha alterado todo. La mañana siguiente en Valle Salvaje no trae alivio, sino un peso más denso aún que la noche anterior. Los rayos de sol que atraviesan los ventanales de la Casa Grande no consiguen disipar la sombra que el anuncio de los marqueses ha proyectado sobre todos. La servidumbre se mueve en silencio, evitando miradas, como si cada gesto pudiera ser interpretado como una falta de respeto al nuevo pacto. El aire está cargado de rumores y de un miedo latente.
el compromiso oficial de Irene con Leonardo ha cambiado el mapa de poder, y todos lo saben. José Luis despierta temprano, pero no por costumbre, sino por la imposibilidad de conciliar el sueño. El mayordomo recorre los pasillos con paso firme, aunque su interior esté roto. La propuesta de don Hernando sigue resonando en su cabeza. La forma en que el marqués pronunció cada palabra, el tono casi paternal con el que lo invitó a respaldar la unión, no fue sino una orden disfrazada de cortesía. José Luis se siente acorralado. Sabe que negarse significaría un conflicto directo, pero aceptarlo convierte en testigo impotente de una injusticia que lo hiere profundamente. Se pregunta cuánto tiempo podrá vivir con esa contradicción sin quebrarse. En la casa pequeña, Adriana intenta adaptarse a su nueva decisión de permanecer allí con Mercedes y Luisa. La joven despierta con una mezcla de serenidad y ansiedad. Serenidad porque, al fin, siente que ha tomado las riendas de su destino. Ansiedad porque la noticia del compromiso entre Irene y Leonardo amenaza con arrastrarla de nuevo a la vorágine de intrigas familiares. Sabe que no puede confiar en los gestos amables de nadie más que de quienes le han demostrado lealtad con hechos. Sin embargo, el miedo a ser arrinconada vuelve a latir en su pecho. Mercedes la observa con ternura, comprendiendo que bajo aquella aparente fortaleza, Adriana sigue siendo una muchacha marcada por la pérdida y la traición. Luisa, en cambio, está lejos de sentirse tranquila. La presencia de Tomás en la casa pequeña es una espina que no deja de dolerle. Lo percibe como una amenaza silenciosa, alguien que, bajo una fachada de cortesía, esconde intenciones oscuras. Cada gesto suyo le parece calculado, cada palabra un intento de tejer una red invisible alrededor de ellas. Por eso insiste una vez más con Mercedes. Deben ser cautelosas, deben mantener los ojos abiertos. El recuerdo de cómo Tomás se instaló con aparente naturalidad en la casa sigue persiguiéndola. La idea de que esté ganando terreno le resulta insoportable. Al otro lado del valle, Irene se levanta con el brillo de quien se siente vencedora. El compromiso anunciado por don Hernando no solo la protege, sino que la coloca en una posición de ventaja frente a Adriana. Irene siempre ha temido quedar relegada a un segundo plano dentro de su propia familia, y ahora, con Leonardo a su lado, cree haber asegurado su lugar en el centro del tablero. La joven camina por los corredores con una seguridad desafiante, como si cada paso fuera una confirmación de que la balanza por fin se inclina a su favor. Leonardo, sin embargo, no comparte esa tranquilidad. La noche anterior apenas pudo dormir, atormentado por la sensación de estar atrapado en un juego que no controla. Su compromiso con Irene lo llena de dudas. En su interior, late el convencimiento de que ha sido utilizado, que el marqués lo ha convertido en un instrumento para fortalecer sus planes. Aunque intenta convencerse de que es lo correcto, no puede evitar sentirse traidor a sí mismo. La mirada de Bárbara, cargada de dolor y desconcierto, lo persigue incluso en sueños. Y ese recuerdo lo atormenta más que cualquier reproche externo. En medio de esas tensiones, Rafael sigue con su objetivo claro: arrancar la verdad de Ana. El joven Gálvez comprende que la doncella es la clave para desentrañar el asesinato de Julio. Por eso, la busca con paciencia, evitando que Úrsula perciba sus movimientos. Ana, cada vez más nerviosa, trata de esquivarlo, pero la presión es demasiado fuerte. Rafael no la amenaza con castigos, sino con el peso de la memoria. Le recuerda una y otra vez cómo Julio trataba a la servidumbre con respeto, cómo confiaba en ella. Cada palabra despierta en Ana un torbellino de recuerdos y culpas. Ana empieza a tener pesadillas. En ellas ve el rostro de Julio, pálido, como si el veneno todavía recorriera sus venas. Sueña con su voz llamándola, preguntándole por qué guardó silencio. Al despertar, el remordimiento la oprime. Ya no puede mirar a Rafael a los ojos, porque sabe que él ha descubierto su debilidad, la conciencia. Y aunque intenta aferrarse a la lealtad forzada que Úrsula le impone, su voluntad comienza a quebrarse. Úrsula, en cambio, percibe con claridad el peligro. La criada se da cuenta de que Ana está a punto de derrumbarse y decide tomar medidas drásticas. Una noche, la confronta en la cocina, lejos de miradas indiscretas. Le habla con voz dura, le recuerda que si llega a abrir la boca, no solo ella, sino toda su familia, sufrirá las consecuencias. La amenaza es velada, pero suficiente para aterrorizar a la doncella. Ana asiente, temblorosa, pero en el fondo siente que ya no podrá sostener ese silencio por mucho más tiempo. Victoria, siempre al acecho, refuerza la presión sobre Úrsula. La insta a actuar,
a eliminar cualquier riesgo antes de que sea demasiado tarde. La mujer, fría y calculadora, no duda en repetirle que la lealtad se demuestra con hechos. Para Victoria, Ana no es más que una ficha prescindible, alguien a quien se puede sacrificar en nombre de la supervivencia. Y aunque Úrsula se estremece ante la idea de llegar tan lejos, la desesperación empieza a corroer sus escrúpulos. Mientras tanto, José Luis se debate consigo mismo. Tras la propuesta de don Hernando, pasa horas en su despacho, repasando viejos recuerdos. Entre sus manos guarda una carta de Fernando, el padre de Adriana, escrita años atrás. En ella, Fernando hablaba de la importancia de la verdad, de cómo los pactos sin justicia solo generan dolor. José Luis siente que esas palabras resuenan con más fuerza que nunca. Se pregunta si está dispuesto a traicionar la memoria de su amigo aceptando las condiciones de Hernando. Pero sabe también que rebelarse ahora sería desatar una tormenta que pondría en riesgo no solo a él, sino a todos los que dependen de su protección. En medio de este dilema, recibe una visita inesperada, Adriana. La joven, con gesto sereno pero mirada firme, le confiesa que ha decidido quedarse en la casa pequeña porque quiere demostrar que no tiene miedo. José Luis, conmovido, le advierte que la situación es peligrosa, que el compromiso entre Irene y Leonardo es solo la punta de un iceberg de intrigas. Adriana lo escucha con atención y responde que está dispuesta a enfrentar lo que venga. Sus palabras llenan al mayordomo de un orgullo silencioso, aunque también de preocupación. Sabe que la valentía de la muchacha puede costarle caro. La tensión se intensifica cuando Rafael comparte con Mercedes sus sospechas sobre Ana. Le dice que la doncella está a punto de confesar, que solo necesita un empujón más. Mercedes, prudente, le pide cautela. Teme que la desesperación de Úrsula los arrastre a todos a una tragedia mayor. Pero Rafael insiste, no quiere esperar más. Para él, la justicia por la muerte de su hermano no admite demoras. La jornada culmina con un nuevo encuentro entre don Hernando y José Luis. El marqués, con su habitual tono solemne, le recuerda que espera su bendición pública para la unión de Irene y Leonardo. José Luis, atrapado, responde con un asentimiento frío, pero en sus ojos brilla un destello de rebeldía. Aunque se ve obligado a obedecer en apariencia, dentro de sí mismo empieza a gestar una resistencia silenciosa. La cámara se detiene en los rostros de los personajes. Irene, orgullosa, Leonardo, atormentado, Bárbara, herida, Adriana, determinada, Rafael, implacable, Ana, temblorosa, Úrsula, desesperada, José Luis, dividido. Cada uno refleja un pedazo de la tormenta que se avecina. Y en el centro de todo, don Hernando, erguido, convencido de que su jugada ha asegurado el futuro de su familia. Lo que ignora es que sus palabras han encendido fuegos imposibles de apagar. La tensión que se respira en el valle después del anuncio de los marqueses se vuelve casi insoportable. Cada casa, cada corredor, cada conversación trivial está impregnada de un silencio espeso que anticipa una tormenta. Y aunque en apariencia todo sigue su curso, las labores del campo, el trabajo de la servidumbre, las rutinas de la nobleza, en el fondo cada personaje vive atrapado en sus propias contradicciones. Adriana, instalada ya en la casa pequeña, intenta mantener la calma. Pasea por los jardines con Mercedes, quien no deja de mostrarle gestos de apoyo y palabras de consuelo. Sin embargo, la joven sabe que el verdadero peligro no está fuera, sino dentro de las paredes donde se toman las decisiones que cambian destinos. Su mente regresa una y otra vez a la humillación pública de Bárbara y al frío anuncio de don Hernando. Le resulta imposible aceptar que la felicidad de algunos pueda construirse sobre el dolor de tantos otros. Esa reflexión la fortalece. No permitirá que el miedo la arrincone. Mientras tanto, Rafael continúa con su obsesión por Ana. La busca en cada rincón de la casa grande, encontrándola siempre nerviosa, con la mirada esquiva, las manos ocupadas en tareas menores para evitar cualquier contacto prolongado. Pero Rafael no se rinde. Una tarde, la intercepta en la despensa. La luz entra tenue por una ventana pequeña, y el silencio del lugar hace que cada palabra pese como plomo. Le recuerda cómo Julio confiaba en ella, cómo jamás dudó de su lealtad. Le pregunta si puede dormir tranquila sabiendo que guarda un secreto tan grave. Ana tiembla, se aferra a un saco de harina como si ese objeto pudiera sostenerla. Finalmente, murmura, no fue decisión mía. Esa frase, casi inaudible, es suficiente para Rafael. Sus ojos se encienden con la certeza de estar más cerca de la verdad. No insiste más en ese momento,
consciente de que cualquier presión adicional podría provocar que Ana se encierre de nuevo en el silencio. Sale de la despensa con una mezcla de rabia y esperanza, decidido a utilizar esa fisura para arrancar una confesión completa. Úrsula, que ha percibido el acercamiento entre Rafael y Ana, se siente cada vez más acorralada. Sabe que la doncella es el eslabón más débil y que su derrumbe arrastraría a ambas al abismo. Esa noche, la enfrenta en el cuarto de servicio. Su voz es dura, sus palabras, afiladas como cuchillos. Le recuerda lo que está en juego. Si habla, no solo ella pagará las consecuencias, sino también su familia. Ana llora en silencio, incapaz de responder. El miedo la paraliza, pero el peso de la culpa se hace cada vez más insoportable. En paralelo, José Luis atraviesa una de las peores crisis de su vida. Desde el despacho, observa los documentos que certifican la nueva alianza con los marqueses. Sus manos tiemblan al sostener la pluma que debería firmar la confirmación oficial de su bendición. El recuerdo de Fernando, su amigo de toda la vida, lo atormenta. Nunca permitas que la verdad se pierda en los pactos de poder, había escrito en una carta años atrás. José Luis siente que traiciona esa memoria al aceptar lo impuesto por Hernando. Pero también sabe que negarse pondría en riesgo a Adriana, y esa idea lo desgarra. Doña Amanda, siempre observadora, percibe la angustia del mayordomo. Una tarde, lo encuentra solo en la biblioteca y le pregunta si está dispuesto a cargar con la conciencia de haber bendecido un compromiso que huele más a estrategia que a amor. José Luis no responde. Baja la mirada, incapaz de sostener el juicio silencioso de aquella mujer. Sabe que Amanda lo ve como alguien honorable, y la idea de decepcionarla lo hiere profundamente. Sin embargo, el miedo a desatar una guerra abierta lo mantiene inmóvil. La noticia del compromiso, lejos de unir, comienza a sembrar fracturas. Bárbara, humillada públicamente, no logra recuperarse. Llora en soledad, recordando cada gesto de desprecio de Hernando. Su dolor se convierte en una herida que le hiere constantemente. Leonardo, al verla, se siente desgarrado. Aunque no puede confesarlo en voz alta, sabe que en su interior hay sentimientos encontrados hacia ella. Esa contradicción lo tortura. Por un lado, la conveniencia de estar con Irene. Por otro, el afecto que siente por Bárbara y que ahora parece un pecado imposible de redimir. En medio de este torbellino, Adriana busca refugio en Mercedes y Luisa. Con ellas comparte sus miedos y esperanzas. Les confiesa que no piensa abandonar la casa pequeña, que quiere luchar por lo que cree justo. Mercedes la escucha con ternura, pero también con preocupación. Sabe que enfrentarse abiertamente a los marqueses puede costar caro. Luisa, más pragmática, insiste en que deben estar alertas a los movimientos de Tomás. Ese hombre no ha venido aquí a ayudar, dice con firmeza. Adriana asiente, aunque en su interior sabe que la verdadera amenaza está en la frialdad de don Hernando y en la ambición desmedida de Irene. Mientras tanto, Úrsula comienza a planear lo impensable: deshacerse de Ana antes de que hable. La idea le da vueltas en la cabeza, aunque sabe que llevarla a cabo significaría cruzar un límite del que no habría retorno. Una noche, en el silencio de la cocina, imagina diferentes escenarios. Un accidente doméstico, un despido repentino que la obligue a abandonar el valle, incluso un envenenamiento que imite el destino de Julio. La desesperación nubla su juicio. Victoria refuerza esa presión con su frialdad habitual. La insta a no temblar, a recordar que el silencio de Ana es la única garantía de supervivencia. Úrsula asiente, pero en sus ojos se refleja un miedo creciente. La diferencia entre ambas es clara. Mientras Victoria actúa desde el cálculo, Úrsula está atrapada en el vértigo del pánico. Y ese pánico puede llevarla a cometer errores fatales. Rafael, sin embargo, no se detiene. Vuelve a buscar a Ana en un momento en que la casa parece tranquila. La encuentra rezando en la capilla, arrodillada frente a un crucifijo. Se sienta junto a ella, en silencio, respetando el espacio. Tras unos minutos, le dice con voz baja: si hablas, liberarás tu alma. No por mí, no por mi hermano, sino por ti misma. Ana rompe en llanto. Sus sollozos resuenan en la capilla vacía. Aunque no articula palabras claras, su reacción confirma a Rafael que la culpa la consume. Él decide darle tiempo, confiado en que la conciencia acabará por vencer al miedo. La tensión alcanza su punto álgido cuando José Luis recibe la confirmación de que debe dar su bendición pública en la iglesia del Valle, en presencia de todos los notables. La noticia lo sacude. Esa escena significará legitimar ante todos una unión que considera injusta.
Pasa la noche en vela, debatiéndose entre la obediencia y la rebeldía. El amanecer lo encuentra exhausto, con el rostro demacrado y los ojos rojos de tanto pensar. En paralelo, Adriana siente que la decisión de quedarse en la casa pequeña la ha colocado en el centro de las miradas. Muchos la observan con curiosidad, otros con desprecio, pero ella camina erguida, convencida de que no debe ceder. Rafael la acompaña en silencio, admirando su fortaleza. Sin embargo, dentro de sí mismo arde una rabia que lo impulsa a ir más lejos contra Úrsula. Está dispuesto a todo con tal de arrancar la confesión que derrumbaría la farsa construida en torno a la muerte de Julio. La jornada se cierra con una imagen cargada de presagio. Ana, sola en su habitación, acaricia un rosario entre las manos. Su rostro refleja angustia, miedo y un deseo casi desesperado de liberarse. Úrsula, en cambio, la vigila desde la puerta entreabierta, con los ojos llenos de oscuridad. La doncella está a un paso de hablar, la criada, a un paso de callarla para siempre. Y en medio de ese abismo, el destino de todos pende de un hilo. El capítulo parece anunciar que lo peor aún está por venir. La unión de Irene y Leonardo ha cambiado el equilibrio de poder, pero las verdaderas batallas se libran en las conciencias. José Luis lucha contra la traición a sus principios. Rafael se aferra a la justicia. Adriana resiste contra el miedo. Ana se consume entre la culpa y el silencio. Úrsula maquina planes desesperados. Y don Hernando, convencido de haber asegurado el futuro, ignora que su anuncio ha desatado fuerzas que no podrá controlar. La mañana del domingo marca un antes y un después en Valle Salvaje. Los campanarios repican con solemnidad, anunciando la misa que reunirá a todos los notables de la comarca. Para la mayoría de los vecinos es solo una ceremonia más, pero para quienes han vivido las tensiones de los últimos días, es un escenario cargado de simbolismo. El momento en que José Luis debe bendecir públicamente el compromiso de Irene y Leonardo. El mayordomo camina hacia la iglesia con paso lento, como si cada baldosa del suelo pesara toneladas. Su rostro, habitualmente sereno, está surcado por arrugas de preocupación. Piensa en Fernando, en aquella carta que aún guarda y que lo insta a no perder de vista la verdad. Piensa en Adriana, que ha decidido resistir en la casa pequeña pese a todo. Y piensa también en Rafael, cuyo empeño en arrancar una confesión a Ana podría ser la única oportunidad de justicia en medio de tantas traiciones. Cada recuerdo lo golpea como un martillo. Sabe que la decisión que está a punto de tomar marcará un punto de no retorno. La iglesia se llena poco a poco. Los Guzmán entran con paso firme, encabezados por don Hernando, que exhibe el gesto altivo de quien se sabe dueño del escenario. Irene camina a su lado con un aire de triunfo. Leonardo, en cambio, parece más un prisionero que un prometido. Su mirada vaga por el suelo, incapaz de sostener la de Bárbara, que observa desde uno de los bancos con el corazón desgarrado. El contraste es evidente. Mientras unos celebran, otros se hunden en la desesperanza. Adriana llega acompañada de Mercedes y Luisa. Su presencia no pasa desapercibida. Algunos la miran con respeto por su valentía, otros, con desprecio por desafiar la voluntad de los marqueses. Ella mantiene la cabeza erguida, aunque por dentro sienta un torbellino de emociones. Sabe que ese día se juega algo más que una ceremonia. Se juega el derecho a decidir su propio destino. Rafael se coloca cerca del altar, con la mirada fija en Ana. La doncella, obligada a participar en el servicio, tiembla cada vez que percibe sus ojos clavados en ella. Sus manos tiemblan al sostener un candelabro. El recuerdo de Julio la atormenta con cada palabra del sermón. En su mente resuena la frase que Rafael le dijo en la capilla. Si hablas, liberarás tu alma. Y siente que cada vez es más difícil guardar silencio. Cuando llega el momento, José Luis es llamado a pronunciar las palabras de bendición. Se levanta con gesto solemne, camina hacia el centro de la iglesia y se coloca frente a la congregación. El silencio es absoluto. Todos esperan escuchar su respaldo al compromiso entre Irene y Leonardo. Don Hernando lo observa con una mezcla de satisfacción y expectativa. Irene sonríe con arrogancia. Leonardo apenas respira. José Luis abre la boca, pero las palabras no salen de inmediato. Mira a Adriana, sentada en uno de los bancos, y recuerda la promesa que hizo a Fernando de protegerla siempre. Mira a Rafael, que lo observa con intensidad, como si esperara un gesto de rebeldía. Mira a Ana, cuyo rostro refleja un tormento interior que amenaza con estallar en cualquier momento. Finalmente, habla. Como servidor fiel de esta casa y testigo de su historia, doy mi bendición. Las palabras resuenan en la iglesia como un trueno.
Muchos aplauden, otros asienten con alivio, pero en los ojos de José Luis brilla un destello de dolor. Ha cumplido con la obligación, pero en su interior siente que ha traicionado sus principios. Adriana baja la mirada, decepcionada. Rafael aprieta los puños, conteniendo la rabia. Y Ana, al escuchar esa bendición, rompe en llanto silencioso, incapaz de sostener más la culpa que arrastra. La ceremonia termina, pero la tensión no desaparece. Afuera, los invitados comentan la solemnidad del acto, mientras en el interior de la iglesia Rafael se acerca a Ana. La encuentra sola en un rincón, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Ya no puedes seguir callando, le dice con voz firme pero compasiva. Lo que cargas en el alma es más pesado que cualquier castigo. Ana lo mira, temblorosa. Sus labios se mueven, pero no emiten sonido. Finalmente, en un susurro, articula: yo serví el té, pero no sabía lo que contenía. Rafael siente que el suelo se abre bajo sus pies. Esa confesión confirma lo que sospechaba. Ana fue utilizada como instrumento en el asesinato de su hermano. La doncella rompe a llorar, repitiendo que Úrsula la obligó, que nunca habría hecho daño a Julio por voluntad propia. Rafael la abraza, no con ternura, sino con la fuerza de quien comprende que al fin tiene en sus manos la clave para hacer justicia. Úrsula, que observa la escena desde la distancia, siente que todo se derrumba. Su respiración se acelera, sus manos sudan, su mente busca una salida desesperada. Sabe que si Ana habla ante los demás, su destino estará sellado. Esa misma noche decide actuar. Entra en el cuarto de Ana con una excusa banal, pero en sus manos esconde un pequeño frasco con un líquido oscuro. Planea repetir el método que usó con Julio, eliminando así a la única testigo que puede hundirla. Lo que no sabe es que Rafael, desconfiado, ha decidido seguirla. La sorprende justo en el momento en que se dispone a verter el contenido en la jarra de agua de la doncella. La escena es brutal. Rafael le arrebata el frasco, lo lanza contra la pared, y el líquido se derrama en el suelo con un olor penetrante. Úrsula intenta justificarlo, pero sus palabras se enredan en la desesperación. Ana, aterrada, confirma entre sollozos que aquel veneno es el mismo que mató a Julio. El enfrentamiento se vuelve inevitable. Rafael acusa a Úrsula de ser la verdadera culpable, de haber manipulado a Ana y de haber seguido las órdenes de Victoria. La criada niega, grita, se defiende con uñas y dientes. Pero ya no hay escapatoria. Mercedes y Luisa, alertadas por el alboroto, entran en la habitación y presencian la escena. El secreto más oscuro de Valle Salvaje ha quedado expuesto. Esa noche, mientras el Valle duerme, en la casa grande reina el caos. Don Hernando intenta mantener la calma, pero sabe que la confesión de Ana y el intento fallido de Úrsula lo colocan en una situación peligrosa. Irene se aferra a Leonardo, buscando en él un apoyo que ya no existe. Bárbara, aunque herida, percibe que la verdad finalmente comienza a abrirse camino. Y José Luis, en silencio, agradece a Rafael el coraje de enfrentarse a la oscuridad. El capítulo concluye con una imagen poderosa. Rafael, de pie frente a Úrsula, con la mirada encendida por la determinación, promete que no descansará hasta que la justicia se cumpla. Adriana, a su lado, lo observa con orgullo y temor a la vez. Sabe que la batalla no ha hecho más que empezar, pero también que por primera vez tienen la verdad de su lado. La cámara se aleja de la casa grande, mostrando el valle en calma bajo la luna. Pero esa calma es solo aparente. Las alianzas están rotas, los secretos han salido a la luz y el destino de todos ha dado un giro de 180 grados.